Gracias por quedarse hasta el final. Los voy a traer de nuevo un poco a lo que estuvimos hablando un poco más a la mañana, salir en el mercado, que Víctor nos introdujo muy bien. Probablemente lo más importante sea quedarnos en el mercado, pero vamos a volver un poco a la producción y tal vez a las cuestiones de manejo de los sistemas. El Chapu había planteado esto del momento de la reflexión. Vamos a ver si logramos hacer algo de eso. Bueno, mi hoja de ruta hoy quería contarles un poco las últimas cosas que estamos pensando o trabajos de investigación que estamos haciendo con respecto a esta idea de tratar de volver sustentables los sistemas que tanto hemos hablado. La hoja de ruta básicamente es contarles un poco de ecología, agronomía y sustentabilidad, tratar de que no le tengan más miedo a esta palabra, ecología. Algo de servicios ecosistémicos, ¿no le tienen miedo? Perfecto. Algo de servicios ecosistémicos, algunas cosas nuevas de materia orgánica del suelo. Yo sé que ustedes son apreciados, son todos muy siembra directa, o sea que espero que las cosas del suelo nuevas que estamos viendo, hay unos cambios en los modelos y en las formas de estudiar la materia orgánica que les voy a contar, que espero les sirvan. Esta idea de los cultivos de servicios, que ahora voy a profundizar un poco, y algunas, después de esto que es bastante conceptual, pero me parece que está bueno, bajarlo a tierra en cosas un poco más concretas, que ustedes puedan usar concretamente a la hora de tomar decisiones. Entonces, ya hablamos de sustentabilidad, ya todos ustedes están probablemente convencidos de que la agricultura Revolución Verde nos trajo muchos problemas y muchas virtudes, también eso hay que decirlo. También produjimos un montón de comida y somos los que somos también por eso. Hay algunos trabajos que muestran que más o menos la mitad de la población mundial se comió gracias a la Revolución Verde. Y, o sea, si estamos de la mitad que comió, estaría bueno, la otra mitad no hubiera estado. Entonces, me parece que eso es una de las cosas que hay que agradecer también. Pero también es cierto que todos los problemas ambientales existen y ustedes probablemente los conocen y ahí nos mostraron un montón de información. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto, ¿no? Para producir conservando. Y todos sabemos que tenemos que ir hacia ahí, el tema es cómo. Y entonces, una de las cosas que más insisto yo es tratar de pensar de que la ecología debería ser un aliado en estas cosas. Y muchas veces cuando decimos ecología, los agrónomos, yo soy agrónomo también, es como piensan en ecologistas, ¿no? Y rápidamente preparan las defensas antiecólogos o ecologistas. Y me parece que no, que la ecología deberíamos usarla para manejar los ecosistemas. Y ustedes, por más que no quieran, están manejando un ecosistema y están manejando un sistema complejo. ¿Sí? Por más que tratemos de simplificarlo y tener recetas para hacer cosas, en realidad son sistemas complejos y no tenemos forma de escaparle a eso, ¿sí? Salvo que hagamos hidroponía, y creo que estamos un poco lejos. Entonces, la idea es tener claro que ustedes están manejando sistemas y cuáles son los conceptos de la ecología que nos pueden ayudar para producir, pero a la vez hacerlo de forma sustentable o conservando el ambiente. Y entonces, uno de los conceptos que me parece que está bastante de moda ahora y que no sé cuántos lo conocen es esta idea de servicios ecosistémicos. Es un concepto que trata de integrar todo lo que da un sistema, todo lo que dan sus campos. Sus campos no producen solo trigo, no producen solo vacas, producen muchas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, producen el servicio de regular la cantidad de agua que va a las napas, regular la cantidad de agua que va a los ríos, y eso influye en el agua que tomamos después, ¿sí? Entonces esa idea de que producen muchos servicios, polinización, materia orgánica del suelo, no solo la comida que está en un lado de lo que llamamos servicios de provisión, sino que hay un montón de otros servicios de regulación que ustedes están proveyendo. Los gases de efecto invernadero son un ejemplo de eso. Ustedes están regulando eso, queriendo o sin quererlo. Entonces están haciendo otro producto que hoy no tiene un valor de mercado, pero tal vez lo tenga. Y tenemos que empezar a mirar cuáles son esas otras cosas que ustedes, esos otros servicios que ustedes producen, que en algún momento se los pueden empezar a cobrar o que ustedes los pueden empezar a vender, ¿sí? Y no solo hoy como venden el trigo o la carne. Entonces, este concepto de servicios ecosistémicos, búsquenlo por ahí si es medio nuevo para ustedes, es una forma muy nueva o muy interesante de empezar a comprender todo lo que ustedes están produciendo, que no es solo lo que venden hoy, producen muchas más cosas ustedes. Y entonces, la idea general que ya hablamos mucho, esto lo paso medio rápido, es que la Revolución Verde produjo un deterioro de los ecosistemas, un deterioro que está asociado a la pérdida de algunos de esos servicios ecosistémicos, ¿sí? O sea, el servicio de regulación de, por ejemplo, el nitrógeno, ¿sí? Ustedes cuando hacemos agricultura a veces perdemos ese servicio, entonces contaminamos las napas. O la regulación del ciclo hidrológico y provocamos un alza de napas y se inunda una zona. O la defensa o
por ejemplo, de los enemigos naturales. Los perdemos, entonces ese era un servicio de regulación que tenía ese sistema y que ahora lo deja de tener, ¿sí? Y entonces muchas veces esos servicios ecosistémicos operan a escala global, como lo hace efecto invernadero. Y entonces viene alguien de arriba y nos trata de controlar eso, nos dice, che, ustedes ahora emitan menos o lo que sea. Algunos a escala regional, y eso me parece que está bueno para entender, para ordenar la cosa. Algunos de esos servicios operan a escala regional, como es la ANAPA, claramente, y eso no va ustedes no van a estar ayudando, como en el caso de calentamiento global a todo el mundo, pero sí haciendo una cosa regional. Si uno solo maneja la ANAPA de una manera, pero no, tienen que hacerlo todos para que la ANAPA esté en cierto nivel. Y hay muchos, que hoy creo que Paco los llamaba agronómicos y no agronómicos, que operan a escala local concretamente, que van a estar, esos servicios van a estar afectando la producción de ustedes, ¿sí? Y de hecho ya la afectaron. La pérdida de materia orgánica es claramente un servicio de regulación que ustedes, o los campos argentinos de todos lados, perdieron. Y entonces nosotros tenemos que el deterioro agrícola provocado por la pérdida de servicios ecosistémicos, por ejemplo, la circulación de los nutrientes, lo que hacemos es suplir eso, en términos teóricos, es reponer ese servicio perdido con plata, ¿sí? Con fertilizantes. O con energía, lo que llamamos desde el punto de vista conceptual. Agregamos energía a ese sistema porque ya perdió esa capacidad de darnos esos servicios. Lo modificamos todo para que nos produzca granos, trigo, vacas, deja de producir esos otros servicios. Y entonces, ¿qué pasa? La producción nos baja, sobre todo de los locales. El global nos cambia el clima y bueno, veremos qué pasa. Pero el local pierde materia orgánica, tienen que fertilizar ustedes. Al perder ese servicio, ustedes lo suplen o lo suplimos todos poniendo fertilizantes y eso tiene un costo, ¿sí? Entonces la idea es en qué medida ustedes pueden pensar qué servicios tienen deteriorados y no suplirlos con plata o con costos, sino con información nueva que ponen en el sistema. Poner cabeza en eso y no necesariamente plata. Esa es un poco la idea de lo que les voy a contar. Por ejemplo, un ejemplo de esto, el manejo de la fertilización en general, y todos lo sabemos, está orientado, o en la Revolución Verde estuvo muy orientado a la planta, ¿no? ¿Cuántos kilos de nitrógeno preciso yo para ese maíz? Y ustedes le ponen ahora, o le dan de comer a esa planta en la boca, digamos, de cuánto nitrógeno quiere. La idea es pensar, ¿qué pasa si yo pienso de otra manera? Bueno, este ecosistema, ¿cuánta materia orgánica del suelo tiene que tener para producirme esos 300 o esos 250 kilos de nitrógeno que yo preciso? No que me va a producir 100 y yo le tengo que poner 100 más. O sea, ¿qué nivel tengo que tener yo? ¿Qué sistema tengo que tener yo para esos requerimientos de nitrógeno que tengo? Parece la misma pregunta, pero es conceptualmente muy distinta, ¿sí? Uno es un manejo pensado en la planta. Pongo esa planta, la defiendo, le doy de comer en la boca, vienen los enemigos, los herbívoros y los defiendo, vienen las malezas y las saco. Todo con subsidios, todo con plata. La otra es pensar qué manera puedo articular yo el sistema para que eso no tenga que suplirlo con plata, sino lo pueda hacer con información y el propio sistema se autorregule. Porque es un sistema complejo, esa es la idea. Entonces, un pequeño paréntesis acá. Hay algunas cosas de la materia orgánica del suelo, que es uno de los servicios clave, y todo el mundo lo está diciendo eso, que han cambiado. Algunos conceptos que han cambiado. El primero es este, ¿no? Históricamente, y capaz que ustedes lo escucharon mucho, hay que dejar descansar al suelo, ¿sí? Eso ya fue, está bastante pasado de moda. No tenemos que dejar descansar al suelo, tenemos que darle de comer al suelo, ¿sí? Cuando nosotros dejamos descansar al suelo, los bichos que están en el suelo siguen comiendo y siguen deteriorando el suelo en términos de comer materia orgánica. Entonces, la idea nueva que está ahora, y con toda esta idea de la intensificación ecológica o sustentable que ustedes habrán escuchado, no es más que esto, no es dejar descansar al suelo, sino es tenerlo funcionando. Es darle de comer todo el año, por ejemplo, y no una vez al año, ¿sí? Cualquiera que coma una vez al año va a estar de mal humor. Bueno, a los bichos del suelo les pasa lo mismo. Si le damos una vez al año comida, el resto del año comen lo que tienen alrededor, y eso es lo que provoca las asincronías en la oferta de nutrientes que mencionaba hoy Silvina, por ejemplo. Otra de las cosas nuevas que estamos estudiando y que me parece bueno contarles es esta idea de que hay un montón de técnicas nuevas, aparatos nuevos para empezar a medir cosas en la materia orgánica y cómo funciona, ¿no? Y está cambiando mucho la forma en que la pensamos ahora de lo que pensábamos cómo funcionaba antes. Antes estaba toda esa idea de la recalcitrancia, de que había cosas en el suelo que no se podían descomponer y qué sé yo, y ahora estamos pensando en que es bastante distinto cómo funciona el suelo, ¿sí? Y una de las cosas que estamos usando para entender eso es esta historia de usando isótopos estables, ¿no? Y
la historia de al gordito lo discriminan, que ahora les voy a contar una anécdota cortita. Básicamente, esto es muy sencillo. Ustedes tienen el isótopo de carbono 12, si les suena isótopo, miren que no me voy a ir volar demasiado. Tienen el carbono 13, que es igual al 12, al isótopo del carbono 12 es el que está por todos lados. El carbono 14 habrán escuchado hablar, es el más gordito de todos porque tiene 2 neutrones más. El 13 tiene un neutrón más. En la naturaleza están los dos, el 12 y el 13, el 14 es radiactivo, saquémoslo. ¿Y qué es lo que pasa? Todas las enzimas de las plantas discriminan al gordito, ¿no? Como muchas veces pasa, que uno tiene un amigo, a veces pasa eso. ¿Por qué? Porque es tan grande que no entra en los espacios de las enzimas. ¿Eso qué provoca? Provoca que las plantas C3 y C4, que se acuerdan que tienen distinta cantidad de enzimas en la fotosíntesis, unas discriminen más que la otra. Entonces las plantas C4 discriminan más al 13, perdón. No tienen tanto carbono 13 como las C3, el trigo, por ejemplo. ¿Para qué sirve esto? Yo podría sacarle un pelo a alguno de ustedes, o una uña, si quieren que no le saque el pelo, y ponerla y analizarle la concentración de carbono 12-13. Y eso me va a decir qué proporción de especies C3 o de trigo y maíz tienen ustedes en la dieta. Lo que ustedes comen queda en los tejidos de ustedes y entonces podemos discriminar o entender qué es lo que comen ustedes. Por ejemplo, si sacamos un pelo de un mexicano, va a aparecer mucho maíz, ¿sí? Mucha tortilla de maíz. Y eso se han hecho estudios globales, incluso se puede seguir dónde anduvo una persona comiendo, mirando en distintos órganos, según la dieta que tuvo. Y eso es muy interesante porque la misma pregunta se la podemos hacer al suelo. ¿Qué estás comiendo vos? Y esos son los experimentos que estamos ahora haciendo, poniéndole plantas con distinta proporción de carbono 12-13, C3 o C4, maíz o trigo, y entendiendo cómo esa comida que le damos llega al suelo y se humifica o no se humifica, ¿sí? O es respirada. Y aparecen unas cuantas cosas nuevas. Una de ellas, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo, es un trabajo que después se los puedo mandar. Somos capaces de seguir una planta de soja, en este caso, cómo desde los residuos aéreos y cómo va moviéndose todo por el suelo. Con esta idea de los isótopos vamos marcando cuánto va al suelo, cuánto se respira, podemos saber todo eso. Hicimos un experimento bastante interesante haciendo eso con raíces y parte aérea. La pregunta era, ¿qué le gusta comer al suelo? ¿Le gusta comer raíces o le gusta comer parte aérea? Porque le dejamos muchas veces rastrojos en superficie, a algunos hasta le molesta. Y la pregunta era, ¿eso sirve al suelo? ¿Entra? ¿En qué medida se humifica? Y con estos isótopos lo pudimos marcar y darnos cuenta de estos números que ustedes ven acá. 1 gramo de raíces se humifica un 70%. Si ustedes ponen 1 gramo de raíces, el 70% de ese gramo va a quedar en el suelo, formando materia orgánica. 1 gramo de aéreo queda entre el 3 y el 5% solamente. La mayoría de los rastrojos que ustedes dejan en superficie son respirados en superficie y no terminan formando materia orgánica. Obviamente que liberan nutrientes y tienen toda una función, protección contra la erosión, no salgamos a destruir los rastrojos. Pero digamos, la humificación de eso es muy distinta. Y esto son las evidencias nuevas que estamos surgiendo, y no solo acá en Argentina o en Uruguay, están viendo estas cosas en todos lados del mundo. Entonces, las raíces aparecen como uno de los grandes olvidados en muchas de esta historia agronómica, ¿no? Nunca pensamos en las raíces, siempre pensamos en lo que cosechamos arriba, salvo que produjamos zanahorias, digamos, pero el resto estamos mirando lo de arriba. Papa no era una raíz, me parece, ¿no? Creo que era un tubérculo. Pero el boniato, acá le dicen batata, en Uruguay le decimos boniato. Bueno, las raíces es una de las cosas que tenemos que empezar a mirar un poco mejor. Hay que sacarlas, pero hay que mirarlas. Lo otro que también vimos con esto es que la siembra directa, y ustedes son fanáticos de la siembra directa, alcanza, pero no del todo. Hay que hacer más cosas arriba, porque una de las cosas importantes es que formar materia orgánica del suelo no es lo más importante cortar las salidas, que la siembra directa hace eso, corta el laboreo, que era la respiración, sino las entradas parecen ser muy importantes. Que es lo que decíamos antes, darle de comer al suelo. No solo importa cortar la respiración que hacíamos con el laboreo, solo eso no está alcanzando para subir los niveles de materia orgánica. Ustedes lo ven eso. ¿Qué está pasando? Y nos está faltando en la otra punta. Nos está faltando cómo darle de comer y qué cosas darle de comer al suelo. Y esas cosas parecen ser más importantes en generar materia orgánica como mejoramiento del sistema de ustedes. Entonces, si volvemos, después de esos conceptos, si volvemos a la idea de, bueno, ¿cómo hacemos esto de producir mejor y sustentablemente? La idea que estamos manejando es esto, ¿no? La intensificación ecológica que ustedes habrán escuchado,
¿Y en qué manera podemos, en vez de seguir agregando subsidios, energía, plata a los sistemas, fertilizantes, herbicidas, todo lo que ustedes ya saben que tiene impactos ambientales, en qué medida ustedes pueden manejar el sistema para que el sistema no se deteriore, sino al revés, empiece a proveer esos servicios que dejó de proveer? ¿Sí? Por ejemplo, el control de malezas o el control de enfermedades. ¿Qué cosas pueden hacer ustedes? ¿Qué cultivos pueden poner ustedes para mejorar eso? Y entonces ahí pasa la clave. Para eso, para controlar esas cosas, para formar materia orgánica del suelo, precisamos energía. ¿De dónde sacamos la energía hoy? Del petróleo. Eso es plata. En vez de eso, ¿en qué medida podemos usar la propia energía del sol para eso? ¿Qué es lo que hacemos para cosechar? El trigo que ustedes cosechan, o el maíz, o la soja, la energía la saca del sol. Bueno, usemos parte de esa energía para mover estas otras cosas del sistema. Sobre todo la energía que ustedes no están interceptando durante ya saben qué periodo del año, ¿no? Entonces, esa energía, sobre todo, bueno, esto es un perfil de índice verde, acá tenemos un cultivo de soja en verde, intercepta energía, el índice verde todos lo conocen, calculo, pero hay un gran momento del año que no está haciendo nada. Si ponemos doble cultivo, estamos mejor, pero hay momentos del año en que podríamos estar interceptando energía, y si lo comparan con las pasturas atrás, miren, están todo el tiempo interceptando energía, pero más abajo. ¿En qué medida podemos pensar en poner cultivos en estos agujeros para agarrar esa energía y canalizarla hacia algún servicio ecosistémico que ustedes particularmente tengan deteriorado? Entonces, lo que vemos que es un cambio de paradigma. En la Revolución Verde pensaba en la planta, ahora tenemos que pensar en el sistema entero y cómo mejorar todo ese sistema para proveer todos esos servicios y para que ustedes produzcan mejor. Bueno, esto ya es lo conceptual. Vamos a lo concreto, ¿no? Porque ustedes estarán diciendo, sí, todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos esto? Y entonces acá está esta idea de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, la materia orgánica del suelo es uno, la retención de nutrientes, las propiedades físicas del suelo, la no emisión de gases de efecto invernadero, reposición de nitrógeno, protección de la erosión, la biodiversidad como base para muchas de estas cosas, el control de malezas, bueno, qué sé yo. Un ecosistema natural, si graficamos, podría darnos todo eso, pero no nos está dando lo que más nos importa, granos. Entonces hacemos un ecosistema natural, tenemos muchos servicios, otros servicios ecosistémicos, pero no tenemos granos. Plantamos un cultivo, tenemos muchos granos, pero muchas veces, y dependiendo del cultivo, todos estos servicios no los estamos proveyendo. ¿Se entiende el gráfico? Se llaman gráficos de araña, capaz que los conocen. Entonces la idea es cómo diseñar un sistema que sea lo más anchito posible. Y ahí aparecen lo que llamamos cultivo de servicio. Cultivo de servicio porque son cultivos para proveer servicios ecosistémicos, pero son los cultivos de cobertura que ustedes conocen. Nada más que si ustedes dicen cultivo de cobertura es un cultivo para cubrir el suelo. Y la idea acá es que ustedes empiecen a pensar que cubrir el suelo no es el servicio único, digamos. Podemos pensar un montón de servicios. Alguien decía hoy que tenía problemas de rastrojo, de compactación, de nitrógeno, de malezas. Y cada vez que salimos al campo vemos productores pensando en hacer un cultivo con un fin distinto, con un servicio distinto. La idea es invitarlos a pensar en eso, en qué servicios son los que ustedes tienen deteriorados y quieren cambiar, y no salir a bolear la primera semilla que tienen ahí cuando hacen un cultivo de cobertura, o pensar qué especie pueden plantar. Y es muy distinto eso, y ahí están todos los nombres que les damos: cultivo de cobertura, bonos verdes, cultivos trampa, que son los que capturan en la bibliografía internacional, los pueden buscar con estos nombres. El laboreo biológico, hay un montón de cultivos que hacen laboreo, que están buenos. Control de maleza. Hace poquito estábamos charlando con productores del sudoeste bonaerense, y ellos plantan un cultivo en algunas lomas arenosas muy al oeste, simplemente para, con el mulch, bajar la temperatura a la siembra del cultivo de maíz. Es claramente un cultivo de servicio que controla o regula la temperatura del suelo. Entonces ellos no lo hacen para otro fin, lo tienen que hacer. Y entonces yo le digo, ¿y qué cultivo hacen? El primero que tenemos. Bueno, pero piensen en un cultivo que les ponga ese fin y piensen qué otro servicio quieren ustedes mejorar, y empiezan a pensar en las mezclas o en las especies que van a sembrar ahí. Ustedes cuando eligen el cultivo de cash, digamos, el cultivo que van a cosechar, lo eligen muy bien. Bueno, cuando eligen el cultivo de servicio, me parece que tienen que pensarlo muy bien también y elegirlo, y en eso ver qué opciones hay. Por ejemplo, un cultivo de leguminosa de invierno, que no sé si las conocen, pero hay muchísimas leguminosas de invierno, podrían tal vez no producir granos, aunque se podría pastorear, si ustedes quieren volver más a la ganadería, sobre todo pensando en si produce muchas raíces, ¿no? Podríamos empezar a mezclar esas cosas. Hay que ver cuándo, todo lo del piso ustedes lo saben mejor que yo.
pero podría generarnos mucha materia orgánica del suelo. Fíjense que este cultivo ya tiene un espectro distinto al cultivo de granos, ¿no? Porque nos empieza a dar otros servicios, ¿sí? Por ejemplo, el control de la maleza o la reposición de nitrógeno claramente es muy bueno, protección contra la erosión si tienen problemas de erosión. O si quieren bajar las napas, planten algo para bajar las napas. O si quieren tener las napas muy bajas, planten algo para conservar el agua en el suelo. Dependiendo de eso, los cultivos son muy distintos. Los tenemos muy estudiados para cosechar los granos y no para el resto de los servicios, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. Este es un nabo forrajero, no sé si los conocen los nabos forrajeros, pero son cultivos que tienen otras propiedades. La materia orgánica del suelo, pero las propiedades físicas, por ejemplo, son claramente para eso. Y ya está el famoso, si lo conocen, el tillage radish, que lo están vendiendo con esa idea, con hacer laboreo biológico. Son cultivos que tienen ventanas muy cortas, que hay que pensar dónde entran las rotaciones de ustedes y obviamente los precios. Pero podemos llegar a armar con una cierta rotación ahora en el año, muy cortita, distintos cultivos que empiecen a llenar todo esto de los distintos servicios que ustedes dan. Estos servicios son todos los que le impactan directamente a ustedes en la producción. Pero si mañana les vienen a controlar los gases de efecto invernadero, pueden plantar un cultivo de servicio que agarre los nutrientes en cierto momento y evite, por ejemplo, la liberación de dióxido de nitroso, que es el principal gas de efecto invernadero. Y ustedes podrían sacar una ventaja con eso incluso. Ese cultivo podría tener varios propósitos, varios servicios, ¿sí? ¿Dónde los podemos plantar? Bueno, esto es un mapa que generamos ahí en el laboratorio, en donde estas rojo es donde se hace un solo cultivo al año en La Pampa. Tenemos mapas de esto para todos los años. Ustedes ven que acá hay bastante rojo. Hay algunas zonas azules muy chiquititas que se ven en algunos lados, que es donde hay doble cultivo. Pero ustedes saben acá, la mayoría de ustedes calculo que tiene un 70, 60, 80% del área con solo un cultivo al año. El resto del año deberían empezar a pensar qué cosas hacer. ¿Está el tema del agua? Sin duda que está el tema del agua. Y ahí tienen que manejar cuándo matan ese otro cultivo y cuánto tiempo tienen. Pero no es todo. Nosotros hicimos cálculos con evapotranspiración y todo, y hay, en general, en esta zona sobre todo hay 3, 4, 5 meses, 4 meses por lo menos les diría yo, en que pueden hacer algo sin comprometer el agua para adelante, dependiendo de cuánto siembran. Pero incluso pueden sembrar antes de cosechar. Hay gente sembrando en avión. Y entonces ya ahí te ganás un mes bastante calentito. Cuando cosechás la soja tenés un cultivo que ya te está agarrando todos los nutrientes y probablemente te está fijando nitrógeno o haciendo otras cosas. Depende de nuevo del servicio que ustedes quieran fomentar. Esta investigación es distinta a la clásica y eso es algo que está bueno que ustedes también lo entiendan. Nosotros estamos acostumbrados a hacer experimentos en macetas, experimentos en el campo, todo controlado, y acá estamos haciendo este nuevo tipo de investigación en donde plantamos cosas en el campo, pero vamos nosotros, va la gente de INEA en Uruguay o INTA, va un productor que me dice, sí, todo bien, pero yo preciso que valgan menos de $20 la semilla. Todo bien lo que vos me digas, pero tiene que salir menos de $20, si no, y bueno, entonces volvemos para atrás a buscar unas. O estamos viendo algunas semillas, por ejemplo, de trébol que se resiembran solas. Entonces vos comprás una vez la semilla, después manejás la resiembra. Tréboles invernales, por ejemplo. Y están estos señores acá, que me parece que es un gran nicho esto. Sabemos muy poco de las semillas posibles para cultivos de servicios. Y ahí hay toda una gama de precios y de cosas que se tienen que manejar. Pero no solo experimentitos en macetas y todas estas preguntas, ¿no? Que son preguntas nuevas. ¿Qué nos conviene? Raíces gordas, raíces grandes, así, asá, para cada servicio que ustedes quieren proveer. Y esas son las cosas que estamos haciendo que les voy a contar ahora medio rápido. Entonces aparece todo esto de armando un ecosistema distinto, que era lo que ustedes armaban una rotación antes con 5, 6, 10 cultivos. Ahora tal vez tenemos una gama de cosas mucho más grandes y habría que pensar en muchos más servicios, ¿sí? Muchos más servicios que ustedes podrían armar. No va a haber recetas, no esperen que les diga siembren esto, siembren lo otro, porque no lo sabemos. Lo que sí es conceptualmente información, ustedes tienen que armar eso, ¿no? Y esa es me parece la gracia de la cosa. Entonces, algunas cosas que estamos investigando ahora para tratar de darles información a ustedes para tomar esas decisiones es esta, por ejemplo. ¿Cuánto nitrógeno puede aportar un cultivo de servicio en un momento determinado? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos? Hicimos un screening, por ejemplo, acá tienen 30, acá creo que hay unas 15, variedades distintas, por ejemplo, de tréboles que yo apenas los conozco, pero este es Squarrosum, por ejemplo, este es Balanza, un Medicago, varios Trifolium, Medicago, Resupinatum, Lupinus, Vicia. Aparecen un montón de especies, muchas veces desconocidas totalmente. ¿Y qué les estamos mirando acá? No nos importa tanto cuánto producen, porque son cultivos que lo que queremos es que incorporen nitrógeno. El objetivo es incorporar nitrógeno, reponer el balance de nitrógeno. Entonces,
¿qué hacemos acá? Medimos el aporte de nitrógeno. Pero no medimos todo el aporte de nitrógeno de la planta, que sería esta barra hasta acá, sino que de nuevo con isótopos de nitrógeno 15 en este caso, podemos discriminar de esa planta el total del nitrógeno que tiene, cuánto vino del aire por fijación biológica y cuánto tomó del suelo. ¿Sí? Después les cuento esa historia. Pero básicamente lo que está en blanco es lo que la planta toma del aire. Es nitrógeno nuevo que entra al sistema. Entonces, este trébol les está poniendo casi unos 120 kilos de nitrógeno, o sea, 220 kilos de urea nuevos al sistema. ¿Sí? En 4 meses. Nitrógeno, el doble de urea, ¿no? Esto es nitrógeno, es N kilogramos de N, o sea, 120 de N, unos 200 y pico kilos de urea. Es mucha plata. ¿Qué les está poniendo? Hay que ver, obviamente, cuánto sale sembrarlo. Todas esas cuentas no las hacen los otros para ver. Pero lo interesante de esto es que hay variabilidad. Fíjense, hay plantas que fijan muy poco de la atmósfera. Por ejemplo, este medicago. Claramente no es uno de los candidatos. Pero hay algunos que fijan mucho y además mucho de la atmósfera. Miren quién está acá, el amigo rojo, que ustedes lo conocen, el trébol rojo. Y así hay muchísimas especies que la miramos distintos años. Algunas andan muy mal, como esta vicia, pero ojo, hay otra vicia villosa, que ustedes la conocen más, que anda bastante mejor. Pero fíjense que pone mucho, pero mucho desde el suelo, no toma tanto de la atmósfera. Y entonces el número blanco es lo que nos interesa. Y entonces, de nuevo, es una investigación nueva, son números nuevos que tenemos que empezar a pensar para que ustedes incorporen estos cultivos. Otra pregunta que ya medio Silvina se la contestó es ¿cuánta materia orgánica del suelo nos dejan? ¿Sí? Y eso hay revisiones. Esta es una revisión de Elena Rimsky que mira, este es el carbono orgánico del suelo sin cultivo de cobertura y esto es con cultivo de cobertura. Si estás arriba de la línea 1 como acá, el cultivo de cobertura no te cambió la materia orgánica del suelo. Si estás por arriba, que son casi todos los puntos, salvo este, que no sabemos qué hizo, todos están mejorando la cantidad de carbono en el suelo, de materia orgánica del suelo, eso es algo que estamos viendo. Y si quieren en promedio estos experimentos, que son todos de Argentina, de distintas regiones, pueden leer el paper que además divide en regiones, estamos hablando de 1 tonelada de carbono por hectárea por año. Eso no sé si les suena, pero 1 tonelada de carbono por hectárea por año en general acumula 100 kilos de nitrógeno o 50 kilos, entre 100 y 50 kilos de nitrógeno más que ustedes tienen en ese suelo. Es cierto, es una caja de ahorro eso, hay que ver cuándo lo usan. Pero bueno, estuvimos pasando la tarjeta 30, 40 años bajando esa caja. En algún momento, como dice mi hijo, no, pero pagalo con la tarjeta, ¿sí? La tarjeta en algún momento hay que llenarla de nuevo, ¿no? Y acá es lo mismo, o sea, pasamos la tarjeta 40 años y ahora vemos los efectos de eso. Bueno, en algún momento hay que empezar a poner plata de nuevo en la tarjeta para poder seguirla usando. Y esto me parece, ese es un servicio ecosistémico que ustedes tienen que pensar. Y hay un montón de marcos teóricos atrás de eso que están buenos para usarlos. Otra pregunta de nuevo, y acá voy a las raíces, a eso que le contaba. Estamos muy interesados en pensar en estos cultivos de servicio, cuántas raíces producen. Porque eso es lo que le va a levantar a ustedes la materia orgánica del suelo, y atrás de eso van a venir un montón de servicios acoplados. Y de nuevo, nos encontramos con algunas sorpresas. Estas son las mismas especies que les mostraba recién, que no solo le medimos cuánto nitrógeno nuevo aportan, sino le medimos cuánta biomasa aérea producen. Miren los kilos que están produciendo en 4 o 5 meses. Esto es Entre Ríos, enfrente a Colón, en Paysandú. Pero también nos importa ver cuánta biomasa de raíces están produciendo, porque no es lo mismo. Y fíjense, el ranking de arriba, el verde, es distinto al ranking de abajo. Y eso es una de las cosas muy importantes del breeding y de la agronomía pura. Estamos mirando siempre arriba y nunca miramos abajo, porque es más laburo, lo que sea. Pero el orden no es el mismo, ¿sí? Y miren, aparece Lupinus acá, que no le va tan bien arriba, pero miren la cantidad de raíces que produce. Y piensen que esas raíces se humifican en 70% y lo de arriba un 5%. Entonces, ese cultivo claramente tiene un potencial de que ustedes, no es lo mismo que planten este lupino que planten esta visa villosa. No es lo mismo el efecto que ustedes van a tener en ese cultivo de servicio según lo que están buscando, ¿sí? Y si lo miran de arriba, capaz que era parecido. Pero si lo miran abajo es muy distinto. Entonces, esas son las nuevas preguntas que estamos haciendo de investigación para tratar de contestar esta gran cosa nueva que se abre, que son estos cultivos de servicio que llamamos. Cultivos orientados a otra cosa, que tenemos que estudiarlos y entenderlos mejor. Para terminar entonces, simplemente esta idea de que la ecología nos puede ayudar. No le tengamos miedo a la ecología es agronomía pura, digamos. El centro de un agrónomo debería ser la ecología. Es cierto que yo doy esa materia, pero digamos, para mí es central. Entender la ecología de un agroecosistema es clave para poder seguir produciendo. Entonces,
tratemos de entender, desempolvar los libros de ecología, que estoy seguro que les van a servir para entender mucho el manejo. Alguien preguntaba hoy qué hago con el rastrojo en superficie. Bueno, lo laboreo. Puede ser una opción. ¿Escucharon hablar de las lombrices? Yo vi en algunos predios en el sudoeste donde lombrices se están comiendo todo el rastrojo. Y es impresionante cómo se mueven. Entonces, si pensamos que el rastrojo es lo que nos molesta, una opción es meterlo para abajo. La otra es comerlo ahí arriba. La otra es ponerle, la descomposición está muy asociada al nitrógeno, si ese no se descompone. ¿Qué pasa si le ponemos un cultivo de servicio de leguminosa? Tal vez la tasa de descomposición de eso que les molesta sea mucho más rápida, porque el nitrógeno limita. El famoso efecto priming o catalizador. Cuando ponemos una leguminosa a descomponerse con una gramínea, se descompone más rápido la gramínea. Entonces, ahí están las ideas nuevas que me parece que hay que explorar. Cambiar el paradigma de pensar en la planta y pensar en el sistema. Lo dijimos varios, pero lo reitero. Hay que pensar en todo el sistema. Y bueno, esta idea de cultivo de servicios, que me parece que es simplemente una cosa semántica con respecto al cultivo de cobertura, pero es para que ustedes piensen en todo lo que eso significa. En todos los servicios que ustedes quieren mejorar en sus campos y que lo pueden hacer con otros cultivos y no con más plata de subsidios poniéndolo por ahí. Y entonces esa idea final, pienso en servicios, pienso en los servicios que ustedes quieren y luego planten su cultivo. Y eso es todo. Muchas gracias.